Sí, gracias. Buenas noches. Tras un mes de confinamiento y de estrictas medidas tanto para el sector laboral como nuestras comunidades, La Habana logró definitivamente un control epidemiológico sobre la COVID-19. Menos focos activos, disminución de los eventos de transmisión local y un descenso en los casos graves y críticos determinaron que las autoridades sanitarias y gubernamentales avanzaran hacia un camino distinto al de estos 7 meses de duras restricciones para combatir la enfermedad. Muchos criterios han emergido tras el anuncio, por eso este noticiero quiere abundar en algunas aristas. En la capital cubana se han concentrado importantes esfuerzos para detener la pandemia ante la dispersión e incremento de positivos tras el primer rebrote de COVID-19. El país puso en vigor un nuevo decreto ante las manifestaciones de indisciplina tanto en los centros estatales como en las comunidades. Decreto que en La Habana tuvo su primera implementación con multas de las que sí duelen. No dudo que el propósito principal tanto de dicho cuerpo legal como las disposiciones establecidas fuera llegar al cero en casos positivos en nuestros hospitales, pero seamos realistas. ¿Cuántos países del mundo han llegado a ese tan ansiado estado de control completo de la pandemia? La capital cubana, incluso cuando aplicó en septiembre las medidas más fuertes para cortar las cadenas de contagios, no dejó de reportar enfermos comunitarios y otros en espacios laborales donde, como sabemos, en no pocos, se violaron las indicaciones de las autoridades sanitarias. Miren, no creo que Cuba, como tampoco el mundo, lleguen a sostener una contención completa de la COVID-19. Eso, a menos que una vacuna salvadora nos inmunice por tiempo indefinido. Para eso todavía falta mucho tiempo. Cuba, durante más de medio año, en medio también de tensiones financieras más difíciles de la última década, ha tenido que concentrarse en garantizar los insumos y medicamentos para enfrentar el virus y, por si fuera poco, en un contexto bastante hostil por la política estadounidense. Política que incrementa sanciones, corta remesas y, por supuesto, afecta al pueblo cubano. En ese escenario vale preguntarse, ¿cuánto tiempo más puede aguantar cerrada una nación? ¿De dónde saldrán los fondos para estimular, por ejemplo, la producción o importación de alimentos o los propios insumos médicos necesarios no solo para la COVID-19, sino también para atender otras enfermedades igual de complejas por las que mueren personas? Las medidas de La Habana tienen el mérito, a mi juicio, de darle la oportunidad a cada uno de nosotros de ser responsables con nuestra propia vida, porque la enfermedad, entendámoslo, hay que aprender a convivir con ella. Nadie está obligado a ir a una playa o a una piscina si considera que allí puede enfermarse, como tampoco a hacer una fiesta privada en su casa. Esa es una decisión legítima de cada persona en la que no puede cegarnos el aquello de que el cubano es en exceso cariñoso. De la misma manera que considero muy acertado volver al comercio habitual, ya no limitado a la venta de alimentos y aseo. Eso incluso generaba molestias a quienes dejaron postergadas otras urgencias de la vida por el cierre de muchas tiendas. Incluso abrir las que no lo estaban y diversificar las ofertas pudiera aliviar las tan complejas y riesgosas colas que persisten lamentablemente en la ciudad. Es también la oportunidad de que cientos de trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias retomen el curso de la vida y de sus ingresos ante la paralización obligada por el cierre de sus negocios. No menos preocupante es el hecho de quienes en todo este tiempo no han podido ver a sus seres queridos porque no hay transporte para cruzar el túnel de la bahía y eso, aunque nos parezca menor, es otra muestra de maltrato psicológico. Como también lo ha sido para muchos niños el encierro de tantos meses. Un verdadero dolor de cabeza, dirían algunos, un sentimiento casi patológico, opinarían otros. Sostengo que tardamos en comprender que más allá de decisiones gubernamentales, que en estos casos sí son muy importantes, la COVID-19 ha sido y será en primera instancia una cuestión de responsabilidad individual. Y ojo, no se trata del sálvese quien pueda que algunos pretenden hacer tendencia en las redes sociales, porque Cuba no dejará de ingresar y aislar a todo el que lo necesite, aún con el consiguiente gasto que eso significa. Y tampoco creo que tiemble la mano a las autoridades de la nación volver al confinamiento si un relajamiento en el autocuidado nos pone en una situación compleja o de riesgos mayores para nuestra gente. Soy optimista como Durán cuando explicó que cada medida se observa por el camino para recolocar los asuntos que puedan descarrilarse. Pero si usted se lava las manos con frecuencia, no se las lleva a la boca, usa el nasobuco, mantiene la distancia recomendada por los especialistas, no permite que le hablen encima, entonces no habrá virus que entre.
Y si en casa tiene adultos mayores, habrá que extremar los cuidados porque en ellos, demostrado está, la enfermedad pasa de ser la gripe leve que algunos describen cuando tienen organismos fuertes y van a entornos mucho más complejos. Miren, he conocido de personas que no han contagiado incluso a miembros de su familia, siendo ellos positivos, porque aún compartiendo casa, mantuvieron el autocuidado, porque reitero, nadie más que nosotros mismos puede mantenernos lejos de la posibilidad de enfermar. Y en ese sentido, sigo siendo optimista en confiar en la prudencia de cada uno de nosotros en esta nueva etapa donde nosotros decidimos. Tenemos la oportunidad de hacerlo bien, como avisoraba hace unos días en sus redes sociales mi colega Leticia Martínez, y decía, hay un país que no puede sostener esto por más tiempo, que ha hecho lo posible y lo imposible por mantenernos a salvo. Nos toca a usted y a mí seguir dando esta batalla desde el pedacito de cada cual. El mundo lo está haciendo, ¿por qué entonces no hacerlo Cuba? Así me despido, nos vemos en una próxima ocasión.